Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Quizá no lo sabíais, pero el diésel y la gasolina ya tienen fecha de despedida. La Unión Europea ha fijado dos fechas en un horizonte no demasiado lejano, donde, pues ya se nos invita a ir diciéndole adiós a estos combustibles, a los combustibles fósiles tal y como los conocemos. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos con las claves. Vamos a ver cuál es la fecha final para los diésel y los gasolina. Vamos con la intro. Bueno, pues como os comentaba en la introducción, la Unión Europea ya ha fijado dos fechas para, pues que vayamos pensando en el adiós a los combustibles fósiles. Estamos hablando de un año 2030 donde, pues se plantea ya una reducción de las emisiones del CO2 del 55%, y esto evidentemente es una reducción muy destacada teniendo en cuenta que ya estábamos con límites de CO2, pues bastante comedidos, ¿no? Y esta reducción del 55% implica la electrificación en gran parte del catálogo de las diferentes marcas, jugando con hibridaciones más o menos, ¿no? Pues con una mayor o menor presencia. Podrían llegarse a estos límites de emisiones de CO2, pero sobre todo tenemos que ir pensando, tenemos que ir mirando ya al año 2035, donde la Unión Europea ya nos habla de una reducción de las emisiones del CO2 del 100%, es decir, una reducción total respecto a las cifras actuales, que evidentemente nos lleva ya a la electrificación total de todos los coches nuevos, ya sea con mecánicas eléctricas evolucionadas respecto a las que tenemos actualmente, ya sea a través del hidrógeno o ya sea a través de otro tipo de soluciones. Y en ese paquete de otro tipo de soluciones, evidentemente, entra en juego, pues los posibles combustibles fósiles obtenidos además a través de energías sostenibles, que eso yo creo que va a ser el futuro para gran parte, ¿no?, de los coches clásicos o de los coches deportivos. De eso, de hecho, ya os hablé en otro vídeo, os dejo por aquí arriba el enlace correspondiente. Ya sabéis que Porsche está muy volcada con la investigación de este tipo de combustibles, ¿no?, que puede ser, insisto, la salvación. Habrá que ver a qué precio, evidentemente, ¿no?, y en qué volumen. Pero si hablamos de coches de nicho, si hablamos de deportivos, si hablamos de clásicos, pues ahí se presenta un horizonte con cierta esperanza, ¿no? Pero vamos a la electrificación. Ya estamos inmersos, ¿no?, en un proceso de cambio muy destacado en el mercado. Todas las marcas nos hablan ya de que van a ser totalmente eléctricas en X años, ¿no? Y de hecho ya estamos asistiendo diría la totalidad de las marcas a un proceso de electrificación donde los microhíbridos, donde los híbridos ya están dejando incluso paso a coches 100% eléctricos, o donde coches pues normales, ¿no?, o destinados a un público general, ya llegan con variantes de todo tipo, ¿no?, híbridos enchufables, 100% eléctricos, etcétera, etcétera. Estoy pensando, por ejemplo, en el nuevo Peugeot 308, estoy pensando también, por supuesto, en el Opel Astra, estoy pensando también en el Range Rover, que estuve hace poco con él y también va a tener una versión totalmente eléctrica. En definitiva, todas las marcas están ya volcadas con este proceso de cambio que nos lleva a ese horizonte de 2035 con el 100% de las reducciones con el 100% de la reducción de las emisiones de CO2. Y evidentemente también el hidrógeno tiene un gran papel, o aparentemente va a tener un gran papel en este proceso, porque evidentemente a día de hoy el hidrógeno es aún bastante testimonial. Tenemos modelos contados, tenemos infraestructura prácticamente pues que no está presente aún en determinados mercados como el nuestro, que tenemos un par de hidrolineras. La última vez que lo miré y totalmente, pues no tiene sentido, ¿no?, a día de hoy aún el hidrógeno con la infraestructura que tenemos, pero la Unión Europea ya está pensando, ¿no?, en esa falta de infraestructura que aún tenemos en determinados mercados de la Unión Europea. Evidentemente, si nos vamos al norte, si nos vamos a Centro Europa, tenemos una red de cargadores, tenemos una infraestructura pues más coherente, ¿no?, con este tipo de decisiones que se están anunciando, pero aún así, pues la Unión Europea ya habla de corredores, ¿no?, para coches eléctricos, donde en teoría cada 60 kilómetros deberíamos encontrarnos con un punto de carga, ¿no? Se habla de 300 kilovatios en 2025, pero se habla también de pasar hasta los 600 kilovatios para el año 2030. De hecho, se habla también de supercargadores, hipercargadores pensado para, pues el transporte de mercancías, que evidentemente también tenemos que pensar en el transporte de mercancías, no solo en la electrificación del vehículo particular. Y ya se habla de hipercargadores, permitidme que le ponga este nombre, de 1.400 kilovatios en 2025 y 3.500 kilovatios en 2030. Esto para que lo pongáis en situación, cargar a 300 kilovatios a día de hoy me parece ya una maravilla, ¿no? Pues imaginaos
con 3.500 kilovatios, aunque evidentemente estamos hablando de paquetes de baterías, ¿no? Pensados en grandes camiones o pensando pues en furgones también de gran tamaño. También nos habla la Unión Europea de la red de hidrógeno, ¿no? Y se nos habla de que, pues en teoría en el horizonte de 2030 deberíamos tener cada 150 kilómetros un punto de carga de hidrógeno, y también se nos habla de hidrolineras en centros urbanos donde poder abastecer a los vehículos comerciales. La Unión Europea piensa en el hidrógeno sobre todo para vehículos comerciales, pero ya tenemos a marcas como Hyundai o como Toyota o como BMW, por ejemplo, también explorando, ¿no?, este tipo pues esta forma de alimentar nuestro vehículo también para un uso particular. Así que, pues evidentemente también se agradece que la Unión Europea no haya dejado de lado al hidrógeno, porque tiene mucho sentido también para este futuro. Un futuro que en teoría se plantea como multienergético. Ya lo estáis viendo, hablamos de combustibles sintéticos, hablamos también de eléctricos, hablamos de coches de hidrógeno y pues con estas tecnologías tendremos que ver cómo evolucionar las marcas en estos menos de 10 años que nos quedan para ese horizonte de 2030, donde hay que lograr esa reducción del 55% de las emisiones, y sobre todo pensando en ese 2035 donde la reducción ya va a ser total. Habrá que ver, ¿no?, también cómo evoluciona a medida que pasan estos años, ¿no?, hasta ese horizonte, cómo evolucionan las restricciones para los coches de combustión que ya están a día de hoy en las calles o que se están comercializando a día de hoy. Coches que gracias a la microhibridación tienen su etiqueta eco, o que gracias a una mecánica híbrida enchufable tienen una etiqueta de cero emisiones, ¿no? Habrá que ver cómo evolucionan las restricciones también, por supuesto, con el diésel, con el gasolina, sin ningún tipo de hibridación, y qué va a pasar con coches clásicos, qué va a pasar con coches históricos cuando la electrificación del parque ya sea total y, pues la gasolina tienda por demanda del mercado a desaparecer y ya no haya ningún punto donde abastecer, ¿no?, nuestro coche, para entonces ya bastante clásico. Insisto, creo que el combustible fósil es el gran salvavidas para este tipo de coches y para otros coches de nicho, como puede ser un superdeportivo, un hiperdeportivo, y habrá que ver también a qué precio vamos a pagar el litro de combustible sintético, pero eso ya es otra historia. Con eso llegamos al final de este nuevo vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Ahora estaré pendiente de los comentarios para saber vuestra opinión al respecto, y claro, mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!